Espacio patrocinado por Clínicas Dental 7, Ayuntamiento de Utrera, Marchapán, GAES, Factory Mi Sofá, Caja Rural de Utrera. Buenos días, queridos amigos, Excelencia Reverendísima, ilustrísimas autoridades, Cabildo Catedral de Sevilla, Archidiócesis de Sevilla, señor Presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla, amigos y hermanos todos, un saludo muy afectuoso al profesor Sánchez Herrero, maestro de todos los que en algún momento nos dedicamos al estudio de la religiosidad popular. Como congresista y moderador de esta segunda mesa, quiero manifestar mi agradecimiento especial a don Joaquín de la Peña, secretario general de este congreso, y a su magnífico equipo de trabajo, que lleva meses dedicándose en cuerpo y alma al mismo, así como a don José Roda Peña, secretario, compañero y amigo del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla. Este segundo Congreso de Hermandades y Piedad Popular tiene el sugestivo, atractivo subtítulo de Caminando en Esperanza. Como confrade y catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla, reafirmo públicamente, como todos los presentes, nuestra fe en la esperanza. Esperanza, sin duda, en un mundo mejor, un mundo que ahora está en crisis, un mundo más equitativo en el que la Iglesia, la fraternidad y la verdadera piedad popular sea o contenga un sitio definitivo en esta ciudad de Sevilla, ciudad de la esperanza por excelencia, como ha señalado hace un minuto Monseñor Edgar Peña, y también en la magnífica conferencia de Su Excelencia Reverendísima don José Tolentino de Mendoza. Esta segunda mesa redonda que tengo el honor de moderar, Liturgia, Historia y Derecho, pudiera interpretarse por los presentes que aglutina de manera inconexa a temas muy variados del ámbito de las hermandades y la piedad popular, derecho, liturgia, historia, pero no es así. Existe en el fondo un argumento objetivo y textual que, a modo de hilo conductor de brillante tenor documental, no solo identifica todos los argumentos de estos magníficos ponentes, como veremos, sino que da unidad temática a la mesa, la piedad popular, que es además el título de este segundo Congreso Internacional de Hermandades. Pues, como decía ayer su eminencia reverendísima Kevin Farrell, las hermandades son ámbitos carismáticos y misioneros de la fe y la cultura, y el instrumento, la herramienta para conseguir estos objetivos se llama piedad popular. Comenzamos, por tanto, tras estas humildes palabras de introducción, la presentación de los ponentes. El profesor Martín Serrano lo es de la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Derecho, adscrito al Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas en el área de conocimiento de Derecho Romano. Como destacado investigador, ha participado en proyectos de investigación de I+D+I en el Gobierno de España y de la Junta de Andalucía. Es autor de numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales y de varias monografías: Derecho Romano, Introducción Histórica, Derecho de Personas y de Familia, Derecho Procesal. Derecho en Roma, Custodiam Praestare, la prestación de custodia en el derecho romano.
En la actualidad es secretario general de la Universidad de Sevilla y desempeña otras funciones de su competencia como secretario del claustro universitario, del Consejo de Gobierno y de la Junta Electoral Central. Pero quisiera destacar, como muchos cofrades sevillanos conocen, que el profesor Martín Serrano es un notable especialista en el derecho de las cofradías de Sevilla. Labor científica, docente y divulgativa que continuó tras la desgraciada desaparición del recordado Alberto Ribelot. Su ponencia se titula Cofradías y derechos en el siglo XXI, hacia un cambio de paradigma. Cuando usted quiera, profesor. Inicio esta ponencia agradeciendo, en primer lugar, al comité organizador la confianza que ha depositado en mí, a mi querido amigo y compañero, el profesor García Fernández, moderador de esta mesa, y teniendo, como él ya ha anticipado, un recuerdo para la figura del profesor Alberto Ribelot Cortés, desaparecido desgraciadamente desde ya muchos años, que fue el promotor, el impulsor de los estudios sobre derecho de las cofradías en la universidad, desarrollando su actividad no solo en el ámbito de la investigación, sino en el ámbito de la docencia, a través de una asignatura de libre configuración, el derecho de las cofradías, por la que pasaron, sin exagerar, miles de estudiantes durante el tiempo que él la desarrolló, de todas las titulaciones, porque no era solo de derecho, al ser una actividad de libre configuración, y por tanto seguro que muchos de los que están aquí pasaron por las aulas del profesor Ribelot en esa época. Yo tuve la suerte de que confió en mí para continuar con ese proyecto durante el tiempo en el que se pudo, que coincidió con el tiempo de la ordenación académica en la que existían actividades de libre configuración, y de ahí viene una cierta afición al estudio del derecho de las cofradías que he desarrollado en años posteriores. Bien, cofradías y derecho en el siglo XXI, hacia un cambio de paradigma, así lo he titulado. Tengo el texto, no lo voy a leer, creo que es mejor, teniendo en cuenta que el tiempo que se me ha concedido es limitado, hacer una exposición oral de los temas principales que se abordan en ese texto, con independencia de que después se pueda abrir un debate sobre ellos. El título de la ponencia es deliberadamente ambiguo, Cofradías y derecho en el siglo XXI hacia un cambio de paradigma, porque puede uno plantearse qué paradigma es el que cambia, el de las cofradías o el del derecho que afecta a las cofradías. Ciertamente se puede decir que es lo mismo, porque el derecho es una realidad que sirve para regular la sociedad, y todo cambio en el derecho, por lo general, sucede cuando cambia la sociedad que debe ser regulada. Por lo tanto, evidentemente, yo quiero hablar de un cambio en el paradigma jurídico, en el paradigma del derecho de las cofradías, como consecuencia de los cambios que se han producido en las cofradías durante los últimos años del siglo XX y los primeros años del siglo XXI. Porque ciertamente, y aunque sea de un modo inadvertido para la mayoría, esos cambios se han producido. Tengo que advertir y tengo que pedir perdón de antemano, porque voy a tratar temas polémicos, quizá rompiendo un poco la línea, pero claro, el derecho es polémica, quiero decir. El derecho surge para el conflicto, para solucionarlo o para prevenirlo. Y por lo tanto, donde hay derecho hay conflictos. Y donde hay conflictos generalmente hay diversidad de opiniones. De tal manera que lo que voy a decir no tiene por qué ser compartido por todos. Por otra parte, todos llevamos dentro un jurista, y cada jurista tiene al menos una opinión para cada asunto jurídico. A veces tienen más de una. Por lo tanto, pido perdón por lo que voy a decir. Admito desde antemano que es discutible. No voy a dar soluciones, voy a exponer problemas, y creo que la utilidad que pueda tener es poner de relieve esos problemas de cara a su reflexión para una regulación futura.
El frontispicio tiene que ser siempre el canon 215 del Código de Derecho Canónico, que declara el derecho nativo de los fieles, de los cristianos, a asociarse. En el ámbito de una regulación del Código de Derecho Canónico que inicialmente incluso se pensó en los años 70 del siglo XX convertirla en ley fundamental de la Iglesia, una especie de constitución de la Iglesia que después se fue por otros derroteros y no se hizo, sino se incorporaron muchos de esos preceptos al Código, que son realmente preceptos, podríamos llamar, constitucionales, ¿no? Y en ese precepto se nos dice: los fieles tienen derecho a fundar y dirigir libremente asociaciones para fines de caridad o piedad, o para fomentar la vocación cristiana en el mundo y también para reunirse para procurar en común esos mismos fines. Estaba confirmando el tiempo para calcular el ámbito de la exposición. Bien. En esta sede constitucional se dice que todos los fieles tienen derecho a asociarse y eso después tiene plasmación en un título concreto que se refiere a las asociaciones de fieles, en cuyo primer canon, el 298, se reafirma ese derecho y se le distingue de las asociaciones de vida consagrada, de la sociedad de vida apostólica, y se reitera su carácter de derecho universal que afecta a todos los fieles, a los laicos o a los clérigos, etcétera, ¿no? Seguidamente, en ese mismo título se distingue también en el inicio de la regulación entre asociaciones privadas y asociaciones públicas de fieles. Asociaciones públicas que son erigidas por la Iglesia. Se oye bien, ¿no? Me acerco. Asociaciones públicas que son erigidas por la Iglesia por determinadas finalidades de carácter público, y asociaciones privadas que no tienen ninguna limitación en principio para constituirse, más que la voluntad de las personas que las constituyen y las integren, pero que la Iglesia, a través del Código de Derecho Canónico, recomiendan que esas asociaciones sean, no es necesario que lo sean, pero que sean erigidas, alabadas por parte de la autoridad eclesiástica. Esto ya nos distinguiría las asociaciones públicas por un lado, las asociaciones privadas por otro, y dentro de las asociaciones privadas las que cuentan con esa alabanza, ese reconocimiento o esa erección, y aquellas que no la tienen. En ese ámbito quiero enmarcar lo que voy a decir a continuación. La reflexión jurídica que se hacía a finales del siglo XX en esta ciudad, y esa es otra limitación que tiene esta comunicación, sobre todo se refiere al derecho de las cofradías en Sevilla, más que de Sevilla, en Sevilla, aunque creo que todo lo que pueda decir es trasladable a otras realidades de otras ciudades, incluso de otros países. La reflexión que se hacía aquí, en la época a la que he aludido, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, en el ámbito del derecho, ¿a qué se refería? Se refería, en primer lugar, a la naturaleza de las cofradías, si eran asociaciones privadas o eran asociaciones públicas. Hubo un intenso debate, incluso no fue solo un debate teórico, sino que fue un debate que tuvo trascendencia jurídica a través de recursos que llegaron a la Santa Sede, sobre la base de que el Código de Derecho Canónico del 83 permitía que las asociaciones fuesen privadas o públicas. Veníamos del Código anterior del 17, en el que las cofradías, por su propia naturaleza, eran de derecho público. Yo recuerdo una conferencia en la calle San Gregorio, en la sede del Consejo de Hermandades y Cofradías, del profesor Lombardía, donde establecía esa posibilidad. Decía que pueden ser públicas o privadas, y el entonces vicario general de la diócesis, don Antonio Domínguez Valverde, por su parte manifestaba que la diócesis había decidido que fuesen de derecho público. Y en esa evolución de normas diocesanas que empiezan precisamente en el 85, al año siguiente de esta conferencia, que siguen en el 97 y que terminan en el 16, se consolida el carácter de asociaciones de derecho público, de acuerdo, por otra parte, con la evolución de la doctrina canónica. Si uno coge las obras de derecho canónico en relación con esta materia, cada vez de una manera más rotunda se afirma que las cofradías, en cuanto que ejercen culto público, deben ser asociaciones de derecho público. No voy a entrar ahora en el debate de entonces, voy a mencionarlo porque en ese debate había quien defendía que realmente lo que se consideraba por algunos culto público no era culto público propiamente dicho, sino culto externo. Y siendo culto externo no necesariamente tenía que ser público.
Eso defendía un sector de las personas que se pronunciaban sobre esa materia. Pero lo que yo quiero poner de relieve es que ese era uno de los temas más candentes. El otro tema candente en aquella época era la incorporación de las mujeres a las cofradías en sus diversas manifestaciones, bien en la participación en las juntas de gobierno, bien en la participación en los consejos, en los cortejos procesionales. Ciertamente fue un debate que se zanjó primero permitiendo a las hermandades decidir en sus órganos de gobierno, singularmente en el Cabildo General, sobre ese asunto, y posteriormente, a través primero de una exhortación y finalmente de un decreto diocesano, se zanjó estableciendo la plena igualdad de derechos. Pero era el segundo tema del que se hablaba. Se puede añadir un tercero, que era el ámbito de las coronaciones canónicas, etcétera, pero de eso no. Lo que yo quiero subrayar es que los temas eran temas internos. O sea, las cofradías reflexionaban sobre sí mismas en el ámbito del derecho canónico. Había muy poca reflexión jurídica y muy pocos problemas, por tanto, jurídicos, al menos desde un punto de vista del público en general, relativos a la relación de las cofradías con la sociedad civil. Posiblemente porque no haya problemas en la relación con la sociedad civil, y donde no hay problemas en la sociedad, el derecho no tiene que intervenir. Bueno, eso es una hipótesis que planteo. Esto ha evolucionado en los últimos años. ¿De qué hablamos ahora? ¿O de qué hemos ido hablando en estos años? He apuntado una lista de asuntos que no tiene por qué ser exhaustiva, no lo es, y que tampoco tiene por qué ser compartida por todos en la prioridad de los asuntos que he incluido. Para mí son asuntos relevantes y que de un modo recurrente aparecen en la prensa o aparecen como objeto de normas que afectan a su regulación, y por lo tanto creo que determinan cómo están evolucionando las cofradías y la relación de las cofradías con la diócesis y la relación de las cofradías y la diócesis con la sociedad civil. En primer lugar, en el ámbito de la organización de las hermandades. Y esto es consecuencia de un fenómeno de masificación, al menos en algunas hermandades se ha producido, bastantes hermandades se ha producido, la proliferación del número de hermanos hasta unos niveles en los que evidentemente es difícil que todos participen en la vida diaria de la hermandad y en el gobierno general de las hermandades. Me refiero, por ejemplo, a los cabildos generales. O sea, muchas hermandades sevillanas tienen un número de hermanos que impide que no solo todos ellos, sino ni siquiera la mayoría de ellos participen, y de hecho no participan en el gobierno ordinario de la hermandad, pero sí participan en los procesos electorales. Entonces, la participación en los procesos electorales de ese número importante de hermanos de buena parte de las hermandades sevillanas ha hecho que se trasladen a las hermandades modos de actuación propios de las elecciones políticas generales, ¿no? Con lo bueno y lo malo que puedan tener. No voy a llamar partidos, pero sí grupos, captación de voto, reflexión sobre si las personas que participan realmente tienen un conocimiento suficiente como para tomar una decisión. En definitiva, son puntos que, como he dicho antes, son puntos de reflexión en los que no tomo partido, pero creo que hay que poner encima de la mesa. ¿Y esto a qué conduce? Bueno, evidentemente las normas diocesanas del 16, que son, yo considero así, unas normas de llegada, en el sentido de que tras el Concilio Vaticano II y el Código del 83 se empieza a desarrollar una normativa diocesana que al principio es una normativa que está por desarrollar, en el sentido de que pretende regular una situación que todavía no se ha desplegado. La del 97 es una normativa que intenta corregir algunas resistencias que hay a esa transformación. Ya la normativa del 16, que desde mi punto de vista técnicamente es muy buena, tiene una alta calidad jurídica, es una normativa de llegada en el sentido de que ya, digamos, la realidad se ha asentado. Y entonces lo que se regula es una realidad que se conoce y que además, al conocerse, se sabe qué puntos concretos son los que hay que tocar para que haya menos conflictos o para solucionar los conflictos cuando se planteen. En este sentido hay, por ejemplo, una tendencia a
a que el Gobierno sea más colegiado, en el sentido de que hasta esta normativa el hermano mayor, y sigue siendo así, es el que preside la hermandad a todos los efectos, y cuando hay cualquier conflicto, en principio quien prevalece es la decisión del hermano mayor. Ahora tenemos un artículo de la normativa diocesana en virtud del cual, cuando más de la mitad de los miembros de la Junta de Gobierno dimiten o dejan de pertenecer a ella, pues hay que hacer unas nuevas elecciones. Esto, de un modo u otro, está subrayando el carácter colegiado del Gobierno, porque incluso se puede forzar una convocatoria de elecciones mediante una dimisión masiva de miembros de la Junta. Bueno, la opción por el Gobierno colegiado en sí no es ni buena ni mala, incluso puede ser buena en cierto sentido, en cuanto a que las decisiones forman parte de una reflexión colectiva. Pero, evidentemente, puede generar problemas de gestión. En segundo lugar, y en relación con lo que he dicho antes, cuando pensamos en que la elección debe ser realizada por personas que a lo mejor no participan del día a día de la hermandad, personas que pueden ser presionables, o colectivos que pretenden ejercer una especie de ámbito de influencia o convertirse en lobbies, y hablo con carácter general, la reflexión debe ir encaminada a intentar buscar la libertad y la decisión consciente de las personas que participen en la elección. Yo, en ese sentido, en alguna ocasión he planteado la posibilidad de reflexionar, pero reflexionar sobre sistemas de representación en la elección de las juntas de gobierno. Quiero decir, sustituir en alguna medida la democracia directa por la democracia representativa. O sea, que se elijan compromisarios y que esos compromisarios sean los que realicen la elección. Incluso para la participación en los cabildos. Son puntos de reflexión. Evidentemente, un cabildo general debe estar abierto a todos los hermanos y, además, en el Código de Derecho Canónico se apunta a eso. Pero respetando la libertad de participación, o sea, que puedan participar todos los hermanos en la elección, un sistema indirecto en el que se eligiesen unos compromisarios, que estos fuesen los que eligiesen a las juntas de gobierno, podría ser una manera de atajar o de paliar estos problemas que se detectan. Yo veo que me está mirando el señor moderador y esto me asusta, pero voy a seguir avanzando. Voy a seguir avanzando porque tenía que hablar del tema económico y de la gestión de los bienes, y esto tiene que ver con otro punto que voy a abordar a continuación y lo voy a tratar conjuntamente, y es la relación entre hermandades y sociedad civil. Bien, esta relación en alguna medida se ha convertido en problemática y puede convertirse en problemática en mayor medida. Todo depende de la evolución social y del modo en el que se ve por parte de la sociedad a las hermandades, si se le ve como algo problemático o no. Y en este sentido, y en qué medida la sociedad civil se considera legitimada para intervenir en la vida de las hermandades, incluso por encima del derecho canónico. En este sentido, y aquí me voy a permitir leer, tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional de este mismo mes, bueno, del mes pasado, del mes de noviembre, que resuelve definitivamente un conflicto que se ha presentado entre una mujer de Tenerife, de La Laguna, que quería inscribirse en una hermandad de La Laguna, una hermandad de referencia en esa ciudad, y a la que no se le permitía porque era, desde el siglo XVII, una asociación de caballeros. Bien, pasó por 3 instancias, la sentencia de instancia, la sentencia de apelación en la audiencia y, por último, la sentencia del Supremo. La sentencia del Supremo, de una manera muy matizada y abordando distintos asuntos, finalmente no le daba la razón a la señora que quería inscribirse sobre la base de la capacidad de autoorganización de la Iglesia y de sus entidades. Pero la sentencia del Constitucional anula la sentencia del Supremo, la del Supremo era del 21, esta, insisto, es de noviembre, por vulneración de los derechos a la no discriminación por razón de género y de asociación. Ingreso de mujeres en una cofradía que ostenta una posición de dominio en la realización de los actos devocionales. Bien, lo que dice la sentencia es que, por supuesto, el Poder Civil y la jurisdicción civil puede entrar en materia de asociación eclesiástica, sobre todo porque esa hermandad ocupa una posición de relevancia social en la realidad de La Laguna. Y privarle a esa persona de participar en ella no es solo privarla de participar en un acto de culto, sino de participar en esa posición social de especial preeminencia que tiene la hermandad dentro de la vida de la ciudad.
y, por lo tanto, se considera legitimada para intervenir en el derecho de asociación dentro del derecho eclesiástico y conceder a la mujer en el ingreso de esa hermandad. Se alude, además, a que parte de la posición de relevancia de esa hermandad tiene como consecuencia que reciba ayudas públicas. Entonces, lo que yo quiero poner de relieve es que la propia sociedad, a través del poder público, puede, en un momento dado, profundizar en ese derecho de intervención de las hermandades. Y esto va a generar un ámbito de futuros conflictos a los que habrá que atender desde el punto de vista del derecho canónico y también desde el punto de vista de la relación con el poder civil. Tengo que decir muchas más cosas, pero como el moderador me da un minuto nada más, en ese minuto voy a cerrar. Voy a cerrar diciendo que lo que yo quiero decir con esta ponencia, lo que yo he querido transmitir es que en los albores del siglo XXI nos mirábamos a nosotros mismos y a cómo nos regulábamos, a cómo nos veíamos, a cómo debíamos ser. Ya entrado el siglo XXI, nuestra mirada tiene que estar a la relación de las hermandades con la sociedad. Y esto exige prudencia, tanto en las manifestaciones de culto externo, porque evidentemente no solo por motivos de seguridad, sino incluso de molestia de la ciudadanía, puede llevar a una intervención del poder público, como a rendición de cuentas, y en ese sentido el protectorado ha sido una medida fundamental, porque son bienes eclesiásticos los bienes de las hermandades y responde la hermandad de su mala gestión, pero también va a responder la diócesis subsidiariamente, y porque además determinados tipos de conductas pueden llevar a la actuación del poder público que acabe fiscalizando de una manera que nosotros nos parezca excesiva, pero no tengamos más remedios que aceptar la vida de las hermandades. Por tanto, es una llamada a la reflexión y a la prudencia en que ese es el cambio de paradigma, que ahora no es tanto lo que somos, sino cómo nos ve la sociedad y cómo nos relacionamos con ella. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al profesor Martín Serrano por esta introducción que está llena, sin duda, de sugerencias y de planteamientos que cuando esto se edite, y esperamos que lo sea una vez más por nuestra querida editorial de la Universidad de Sevilla, como están las actas, pues podamos ampliar nuestros conocimientos. Sigue en el uso de la palabra el profesor Gonzalo Guzmán, que fue ordenado presbítero en la Archidiócesis de Santiago de Chile. En el año 2014 se licenció en Sagrada Liturgia en el Pontificio Ateneo San Antelmo de Roma. En el año 2016 leyó una brillantísima tesis doctoral, Lo popular como un lugar teológico de encuentro entre la liturgia y la piedad. Es profesor de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y miembro de la Comisión Nacional de Liturgia de Chile. Actualmente es administrador, y me ha señalado que como presbítero se indique esto, de la parroquia de San Juan de Ávila en la Archidiócesis de Barcelona y profesor del Instituto de Liturgia del Ateneo Universitario San Pacià, de la misma ciudad. Además, es jefe de redacción de la revista Fase del Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona. Sería prolijo en destacar sus muchísimas publicaciones y monografías y su trabajo relevante en esta prestigiosa revista. Señalar solamente algunos apuntes: la Virgen María en la piedad popular, la liturgia, fuente principal de la espiritualidad cristiana, la religiosidad popular, purificada y cristianizada como ejercicio piadoso y forma de vida espiritual, la celebración de la piedad popular, que es un manual de piedad popular, y otros muchos títulos que no voy a repetirles a ustedes. Pero sí que me gustaría destacar que sin duda estamos ante un destacado especialista en liturgia y piedad popular de reconocido prestigio internacional. El título de su ponencia se titula Liturgia y piedad popular, un caso serio. Cuando usted quiera. Muchas gracias. Saludar a todos los presentes
en particular a las autoridades eclesiásticas y al comité organizador también expresarle un afectuoso saludo y mi gratitud. Liturgia y piedad popular, un caso serio. La relación liturgia y piedad popular es definitivamente compleja para la teología. Al hacer una lectura fenomenológica de la piedad popular en la historia de la Iglesia, se constata que ésta ha existido desde los primeros siglos, naciendo fusionada con la Sagrada Liturgia como una única expresión de culto. Ha sido particularmente en Occidente, en el rito romano, pero no únicamente, en que éstas, a lo largo de los siglos, se han separado adquiriendo lo que podríamos llamar una proporcionalidad inversa. Así es posible constatar, así como en el primer milenio es posible constatar en la Iglesia romana un verdadero florecimiento creativo de ritos litúrgicos, en el segundo milenio, cuando estos entran en lo que algunos historiadores de la liturgia llaman momento oscuro, distanciados del pueblo y de su comprensión simbólica, la piedad popular con sus multifacéticas manifestaciones hace verdadera explosión. Ante una liturgia separada del pueblo, ésta se transformó en el gran alimento espiritual celebrativo. Entre la liturgia y la piedad popular es posible reconocer algunas contradicciones. Las más complejas de todas son aquellas teológicas. Si la liturgia es el prístino reflejo del connotado axioma lex orandi, lex credendi, lo que celebramos, lo que creemos, por lo cual semper reformanda, en permanente reforma, para que exprese mejor el misterio creído, la piedad popular debe ser semper purificanda, en permanente purificación, porque han sido muchas las ocasiones en las que su teología subyacente se aleja o directamente contradice el dato revelado. Existen otras contradicciones de tipo celebrativo, como por ejemplo el exuberante uso de la mímesis por parte de una y la escueta sobriedad de la anamnesis memorial por parte de la otra. Finalmente se deben mencionar también contradicciones de tipo pastoral. Junto a las celebraciones del año litúrgico, existe de hecho lo que se podría denominar el año popular, cuyas fiestas pueden a veces coincidir y otras sobreponerse a las litúrgicas, creando complejas situaciones pastoral y celebrativamente híbridas o simplemente paralelas. En el siglo XX, esta tensión no ha sido menor, el cual, marcado por el sano deseo de recuperar la celebración litúrgica y devolvérsela a quien le pertenece, el pueblo de Dios, en no pocas ocasiones se atacó la piedad popular con reflexiones teológicas y prácticas pastorales que buscaban su marginación. Magisterialmente, desde Sacrosanctum Concilium 1963, que habla de ejercicios piadosos, pasando por Evangelii Nunciandi 1975, el Directorio de Piedad Popular y la Liturgia 2002, hasta Evangelii Gaudium 2016, el avance teológico ha sido importante y la valoración hacia la piedad popular ha crecido considerablemente. Aún se está aprendiendo a apreciarla, se han perdido algunos miedos, si bien no todos, y ya se ha afirmado con contundencia que es también expresión del sacerdocio común, por ende, ejercicio del sacerdocio de Jesucristo y lugar teológico necesario a considerar al momento de pensar la evangelización. Con naturalidad popular en el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Este notable avance del magisterio es reflejo del quehacer teológico de los últimos 60 años. Es importante comenzar afirmando la ya aceptada connaturalidad entre piedad popular y sagrada liturgia. Connaturalidad que definiremos como popular, ya que el sujeto celebrante de ambas es el pueblo de Dios, cuya cabeza Cristo mismo, gracias al misterio de la encarnación, ejerce su sacerdocio. Así, en ambas, el sujeto celebrante es el Cristo total. Con naturalidad en el misterio celebrado, que no es otro que el misterio de Cristo desplegado multifacéticamente. Toda la acción sacerdotal de Jesucristo tiene como punto culminante el misterio pascual. No hay celebración cristiana, litúrgica o no, cuyo centro no sea el sacrificio de Cristo en la cruz y su glorificación. Desde los inicios del cristianismo,
esta centralidad celebrativa fue primordial. Así lo demuestra la Pascua semanal o domingo, primera fiesta popular cristiana. Con naturalidad también neumatológica, el Espíritu Santo es el agente principal de las dos. Liturgia y piedad popular son reflejo ritual del encuentro entre el neuma divino y el neuma humano. Si bien en ambas el Espíritu Santo es garante de encuentro con Cristo, su acción epiclética en una y otra es diversa. La primera, la liturgia, goza de una densidad neumatológica propia que la constituye en fuente y cumbre de toda la vida de la Iglesia. Con naturalidad en el contenido teológico, con sus dimensiones trinitaria, cristológica y eclesial. La liturgia y la piedad popular no responden a dos revelaciones divinas paralelas, sino a la única realizada mediante palabras y hechos intrínsecamente conexos, querida por Dios como economía de salvación, para darse a conocer a sí mismo y su voluntad. Fruto de ese entramado histórico, cultural, divino, humano, surge la liturgia con sus ritus et preces, ritos y oraciones, y también surge la piedad popular con sus múltiples manifestaciones. La Sagrada Liturgia es paradigmática y modélica por sus expresiones trinitarias, cristológicas y eclesiales, y su carácter performativo sacramental la constituye también en pedagoga, formadora existencial del pueblo cristiano. Por su parte, bien orientada, la piedad popular, con su lenguaje propio, es también profundización, en muchos casos mimética, de dichos misterios fundamentales de la fe. Se debe procurar que en ella resplandezcan estas notas constitutivas de su ser cristiana, que a veces por efervescencia afectiva pueden quedar opacadas. La piedad popular, por su configuración cultural, para que sea tal, debe ser un encuentro eclesial con Cristo en el espíritu de un pueblo que camina al Padre. Con naturalidad en el lenguaje simbólico, de origen popular, utilizado por sendas expresiones de culto. La encarnación del Verbo es quizás lo más inédito de la revelación cristiana. Dios que redime al hombre por medio del hombre, así reza el prefacio 3 para los días domingos. Una de las consecuencias de este evento es la asunción por parte de Cristo del lenguaje simbólico humano, otorgándole una capacidad de salvación soteriológica. En la Iglesia, cuerpo de Cristo, continúa esa unión de lo visible y lo invisible para ejercer hoy la obra de la redención. Todo el culto sacerdotal responde a la dinámica del lenguaje simbólico, proveniente de las canteras culturales populares que conforman los distintos pueblos, que conforman a su vez al pueblo de Dios. La historia de la liturgia muestra cómo sus ritus et preces, ritos y oraciones, no son ex nihilo desde la nada, sino ex populo, desde el pueblo. Es decir, los pueblos concretos que se han encontrado con la fe. Así también la piedad popular, más libre y menos institucional, también tiene como núcleo generativo las culturas traspasadas de fe. Una aproximación desde la liturgia. Para explicar este progreso respecto a la comprensión y estima de la piedad popular, es necesario reconocer las dos principales aproximaciones contemporáneas que han existido desde la teología y el magisterio a esta realidad en cuestión, la litúrgica y la de la evangelización. Ciertamente, a raíz de todo el positivo impacto del movimiento litúrgico del siglo pasado, sobre lo que hoy llamamos ciencia litúrgica, después de Sacrosanctum Concilium, muchos quienes se dedicaron al estudio de la piedad popular en la academia eclesiástica fueron los liturgistas, los cuales con toda razón tenían como telón de fondo los denominados Altiora Principia, esos más altos principios contenidos en los números 1 al 13 de dicha constitución conciliar.
No cabe duda que la fuente y cumbre de la vida de la Iglesia es la Sagrada Liturgia, lo dice el número 7 de esa Constitución, y el 10, que si bien esta no agota todo el quehacer eclesial, la piedad popular debe derivar y conducir al pueblo hacia ella. La contundencia de este importante, necesario y cierto principio, más la experiencia eclesial de los siglos XVIII, XIX y primera mitad del XX, en que la crisis litúrgica había llevado a un exuberante florecimiento de expresiones populares de piedad, probablemente generó en muchos un prejuicio epistemológico, derivando en una cierta mirada peyorativa hacia lo popular religioso. Además, el hecho de que la piedad popular tuviese, por así decir, una expresión parcial de los misterios de Cristo y a su vez la religiosidad popular presentase en algunos lugares del mundo elementos paganos ciertamente no compatibles con las verdades de la revelación cristiana, contribuyó a generar un temor, acrecentando el distanciamiento entre ambas. El Directorio sobre la Piedad Popular y Liturgia del año 2002 es el documento más importante emanado por la entonces Congregación, actual Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Con este texto se ha puesto las bases desde la perspectiva litúrgica para una sana relación entre estas dos dimensiones de culto eclesial. Se entrega un conjunto de propuestas operativas para armonizarlas. Concretamente, el Directorio en su introducción señala 3 principios básicos para la piedad popular: el primado de la liturgia y el ámbito facultativo de la piedad popular, la necesaria valoración y renovación de ella inspirada en la reforma litúrgica querida por el Concilio Vaticano II, finalmente una clara distinción y una sana armonía con la liturgia. Esta aproximación de la liturgia conlleva la responsabilidad de alertar algunos peligros que puedan desviar la piedad popular. Así lo hace el Directorio y, por ejemplo, también la Comisión de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española en el documento Evangelización y Renovación de la Piedad Popular en 1987. Aproximación desde una eclesiología evangelizadora. Paralelamente a dicha aproximación litúrgica, con bastante timidez sí en Europa, principalmente solo para el Sínodo de la Evangelización de 1974, pero con bastante fuerza en América Latina y en especial en Argentina, existió y existe una aproximación al evento evangelizador constitutivo de la Iglesia a partir del ser popular de ella, categoría derivada de la Constitución Lumen Gentium en su capítulo 2. Fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo, dice Lumen Gentium 9. La decisión conciliar de recuperar esta categoría bíblica trajo no sin dificultad y desconfianza aire fresco al pensar eclesiológico, porque de la sola observación sociológica de las dinámicas internas del ser pueblo se derivan consecuencias insospechadas que obligan a releer todas las dimensiones eclesiológicas bajo esta nota constitutiva fundamental. Por ejemplo, se sale de una iglesia estática para pasar a una iglesia en movimiento que camina entre los pueblos, en salida diríamos hoy, propia de ese sucederse generación tras generación del acontecer popular. Desde esta perspectiva, la Iglesia, como todo pueblo, es también sujeto comunitario de una historia y de una cultura, con la particular capacidad de estar al interior de otros sujetos comunitarios, con sus historias y sus culturas, y al mismo tiempo superarlos y por el Evangelio llevarlos a plenitud. Si cada pueblo es un sujeto comunitario de conciencia colectiva, con la capacidad de autodeterminarse, en vistas a un bien y proyecto histórico común, la cultura brota del núcleo popular, donde el pueblo toma esas decisiones para subsistir de modo organizado, con identidad y con un fin. Así,
Hablar de un pueblo, la Iglesia, ese nosotros que escuchábamos hace poco, que peregrina en y con otros pueblos, significa, por analogía teológica pastoral, encarnación, pueblo de Dios encarnado, donde se realiza el encuentro de las culturas y la generación de nuevas expresiones culturales evangélicas. Este prisma teológico permite ver inmediatamente la riqueza de la piedad popular, reconociendo en ella el primer signo del encuentro del Evangelio con la cultura de cada pueblo, como afirma el Papa Francisco en el 3er capítulo de Evangelii Gaudium, cuando precisamente habla del anuncio del Evangelio. La piedad popular, es expresión concreta de la capacidad natural de autoevangelización cultural popular. Es manifestación de la presencia del Espíritu en el núcleo generativo de la cultura de cada pueblo. Por ello, solo es popular aquella religiosidad que responde a la cultura propia y característica de un pueblo. En este marco, la piedad popular es una verdadera expresión de la acción misionera espontánea del pueblo de Dios. Se trata de una realidad en permanente desarrollo donde el Espíritu Santo es el agente principal, se dice en Evangelii Gaudium. Entendida así, no cabe duda entonces que al momento de pensar la evangelización, la piedad popular es un necesario lugar teológico para considerar. Esta es escuela neumatológica del Espíritu Santo de evangelización y escuela popular de dinámicas culturales autoevangelizadoras. Lugar teológico en cuanto a epifanía, manifestación de la presencia de Dios en el tejido social. Si llegaran a desaparecer las expresiones de piedad popular, es signo, ya no el primero, sino ulterior y profundo, de que el anuncio del Evangelio no está ya como un elemento más en los núcleos generativos culturales populares de dicho colectivo. Esto se ve hoy en algunos pueblos fuertemente secularizados, donde si bien se mantienen ritos populares identificativos como pueblo o nación, que en su origen surgieron del encuentro cultura y evangelio, propio de la encarnación eclesial, estos ritos ya no tienen nada que ver con el cristianismo. Se puede pensar, por ejemplo, en algunos lugares lejanos, donde los reyes de las cabalgatas del 6 de enero no saben nada de la Epifanía de Jesús. Concluyo. Desafíos pendientes. Vencer la inversa proporcionalidad entre ambas propias de los siglos pasados y el paralelismo celebrativo contemporáneo, abriéndose a una comprensión de sacramentalidad amplia en la que cada una pueda ocupar el lugar propio al interior del culto cristiano de manera armónica. 2. El uso del lenguaje simbólico para la participación activa del pueblo. En ello, la piedad popular se presenta como un verdadero yacimiento semiótico, verbal y no verbal, donde la liturgia puede acudir y aprender. Muchos hoy no entienden el lenguaje simbólico litúrgico. Contemplar la piedad popular y sus múltiples manifestaciones de los más variados colores pueden ayudar a la Sagrada Liturgia en comprender cómo el Espíritu Divino penetra las culturas para desde ellas hacer emerger el lenguaje celebrativo de culto que les sea propio. 3. El camino espiritual de la mística popular. No cabe duda que la Sagrada Liturgia debe ser la principal fuente de espiritualidad cristiana. Sin embargo, como afirma Sacrosanctum Concilium, la liturgia, no agota toda la vida de la Iglesia. El documento de Aparecida del año 2007 afirma: la llamamos a la piedad popular espiritualidad cristiana, que siendo un encuentro personal con el Señor, integra mucho lo corpóreo, lo sensible, lo simbólico y las necesidades más concretas de la persona. Más tarde el Papa Francisco añadirá: se trata de una verdadera espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos. En la piedad popular, como se ha visto, se da de modo natural la simbiosis entre el Espíritu Santo y el espíritu humano, logrando una comunicación sacramental en lenguaje popular, muy similar al ya conocido por la mística clásica.
se puede apreciar una dimensión externa ritual marcada por cantos, trajes, comidas, bailes, poemas, y otra dimensión interna que es la que alimenta la práctica exterior ritual. La piedad popular tiene una dimensión subjetiva de religiosidad y esa es precisamente su dimensión mística. Desde la teología, la espiritualidad cristiana es sinónimo de vivir bajo la acción del Espíritu, lo cual significa la estructuración integral de la persona en la fe, según su inteligencia, vocación, carisma, traspasados y originados estos en y por las verdades del misterio cristiano. El Espíritu Santo, en cuanto unción de Cristo, permea los miembros del cuerpo de éste, produciendo frutos de vida. La piedad popular nace del encuentro de ese espíritu con las culturas, es expresión de la acción del Espíritu y la iniciativa gratuita del amor de Dios. Es una espiritualidad cristiana encarnada en la cultura, particularmente en la de los sencillos, lo cual no la hace menos espiritual o menos cristiana, sino simplemente distinta. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Guzmán por esta atractiva ponencia científica y muy documentada, reveladora de las prolijas relaciones entre la liturgia y la piedad popular. Tiene el uso de la palabra el profesor Lavarga, que es presbítero de la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño y canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Calahorra, así como director del Secretariado Diocesano de Hermandades y Cofradías, doctor en Teología y en Filosofía y Letras por la Universidad de Navarra, institución en la que desempeña su actividad docente e investigadora como profesor ordinario de Historia de la Iglesia, así como director del Instituto de Ciencias Regionales. Además, director de un prestigioso grupo de investigación, Trento en el mundo hispánico, renovación individual, social y cultural. Es académico correspondiente de la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla y de la Pontificia Academia Mariana Internacional de Roma. Es investigador destacadísimo del Centro Español de Historia Eclesiástica de Santiago. Ha impartido clases y conferencias magistrales en numerosos centros de España e Hispanoamérica, en México, Perú, Ecuador, Guatemala, Puerto Rico, Chile, Italia, y ha publicado un centenar de artículos en obras colectivas, diccionarios divulgativos, revistas y monografías. Su investigación se centra evidentemente en la religiosidad popular y especialmente en el mundo de las cofradías, en el que es un considerado especialista a nivel internacional. Debe mucho su actividad investigadora a las publicaciones en monografías y artículos en revistas de prestigio, Hispania Sacra, Estudios Marianos, Anuario de Historia de la Iglesia o Laboratorio del Arte. Recientemente ha abierto una interesantísima línea de investigación muy acertada sobre los procesos de beatificación y canonización españoles del Siglo de Oro, atendiendo básicamente a la documentación conservada en los archivos vaticanos. De su prolija investigación y publicaciones destacaríamos una reciente historia de la Iglesia antigua y medieval, las cofradías de la Veracruz en La Rioja, historia y espiritualidad, la Santa Escuela de Cristo, arte y teología y un largo etcétera. Su ponencia se titula El nacimiento de las primeras cofradías penitenciales españolas. A ver si funciona la tecnología. Aquí no se ve.
Bien, pues ante todo quiero agradecer a la comisión organizadora del Congreso la oportunidad de participar en este Congreso y, sobre todo, en este ámbito privilegiado como es la Catedral de Sevilla. Mi saludo a los señores obispos, al Cabildo de la Catedral, a todos los congresistas que nos hemos centrado en Sevilla, lugar ciertamente capital estos días de la religiosidad popular, pero yo creo que atraídos todos por las manifestaciones extraordinarias que aquí se viven cada año, especialmente en torno a los días de la Semana Santa. Yo me voy a centrar en un pequeño tema. Esta mañana el cardenal Tolentino nos hablaba de que teníamos que tender a la síntesis. A mí me gustaría poder hacer, en los próximos tiempos, he comenzado ya el trabajo, una síntesis de la historia de las cofradías de Semana Santa, que sea fundamentalmente fiable desde el punto de vista histórico, es decir, basándonos en fuentes documentales y huyendo de todo el prurito local que a veces se pega cuando hay que defender, de alguna manera, unas fechas de fundación, a ser posible, lo más antiguas posible. Yo creo que esto se puede hacer, pero hay que definir, en primer lugar, qué es lo que queremos hacer o de qué estamos hablando. Si queremos centrar bien y hablar de cofradías penitenciales, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es pensar en una corporación con una sede concreta y con una estructura y una organización estable. Esto puede parecer muy obvio, lo mismo que voy a decir a continuación, pero me parece que es muy importante que nosotros empecemos a hablar de cofradías cuando ya hay documentación suficiente que nos permita constatar la existencia de un movimiento centrado en una sede y con una reglamentación básica. Por ejemplo, no eran cofradías de Semana Santa los grupos de disciplinantes que acompañaban a San Vicente Ferrer. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Bien, en segundo lugar, bajo una advocación relacionada con la pasión. Esto me parece que también es muy obvio, pero es fundamental. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy hay cofradías de disciplinantes, por ejemplo en Italia, que se disciplinan una serie de días al año, por ejemplo el 15 de agosto, o en la fiesta de los santos, y así lo hacían en siglos precedentes. Y refiriéndome de nuevo a San Vicente Ferrer, pues cuando llegaba a una localidad había una procesión de disciplinantes independientemente de la fecha que fuera. Por lo tanto, nosotros estamos hablando ya de una cofradía que tiene que estar relacionada con una advocación de la pasión. Evidentemente, vamos a encontrar cofradías antiguas o muy antiguas que están originadas para venerar reliquias de la pasión como el Ignum Crucis o la sangre de Cristo o imágenes muy veneradas. Aquí tenemos el Santo Cristo de San Agustín en la catedral estos días. Bueno, pues estas imágenes, evidentemente, y estas reliquias fueron el objeto de culto por parte de unos hermanos, pero en esas cofradías primitivas podríamos decir que todavía no había un componente penitencial. Por lo tanto, estamos ante una cofradía devocional que ciertamente está en el ámbito de la devoción a la pasión del Señor, pero que todavía no puede ser considerada una cofradía penitencial. Y en ese sentido, algunas de nuestras cofradías muy antiguas podrían decir que tienen una prehistoria antes de su constitución como cofradías penitenciales. Y yo creo, por tanto, que es un requisito fundamental, lo mismo que, y tercera obviedad, que celebre una procesión de penitencia. Sin una procesión de penitencia no podemos hablar de una procesión penitencial o de Semana Santa. Este tipo de penitencia puede ser de diferentes tipos. En primer lugar, hay unas penitencias que pueden ser cruentas y otras incruentas.
Las cofradías penitenciales en un primer momento asumen ya una vestimenta que vamos a ver que es común a toda Europa y que tiene mucho que ver con lo que eran también las costumbres de la penitencia pública que en realidad se van perdiendo a finales de la Edad Media. Estos hábitos son camisas de penitencia o de penitentes que de alguna manera llevaban también la penitencia añadida del frío. Pensemos en unas procesiones, incluso aquí en Andalucía, en días nocturnos, donde el hábito era simplemente esa camisa larga de penitencia. Yo creo que eso, así como ir descalzo, era ya o constituía en sí mismo una penitencia. Estos hábitos, como digo, los podemos constatar históricamente, pero los podemos ver todavía reflejados no solamente en el ámbito español, sino en el ámbito italiano, francés o en los otros lugares donde se siguen manteniendo estas costumbres normalmente relacionadas con la Semana Santa, pero no solo. Por lo tanto, el hábito es muy importante y también el anonimato del hábito. Las penitencias tienen que ser siempre anónimas. Esta va a ser una denuncia que se haga desde el primer momento, sobre todo para distinguir el movimiento cofrade de todos aquellos otros movimientos de disciplinantes que podían funcionar al margen de la Iglesia. Por lo tanto, la penitencia se hace siempre de manera oculta. Y aquí entramos en un tema que me parece interesantísimo. El capirote. Por ahí se ven libros, incluso serios, donde se afirma que el capirote tiene que ver con la Inquisición. ¿A quién se le puede ocurrir esto? Cualquiera de ustedes me dirían cuál era la institución más temida en el siglo XVI o XVII en España. La Inquisición. ¿Qué era lo peor que le podía suceder a un habitante de Sevilla o de cualquier otro lugar, de Lima, en su vida? Que fuera tachado por la Inquisición. Por lo tanto, no cabe en la cabeza de nadie que se utilizaran los mismos instrumentos para la mofa que se utilizaba en la Inquisición, es decir, para el escarnio público del hereje, como instrumento de penitencia. Esto hay que desterrarlo por completo. Nada tiene que ver el capirote con la Inquisición. ¿Con qué tiene que ver el capirote? Pues el capirote tiene que ver con los hábitos y costumbres de la indumentaria del luto, del duelo. Desde la Edad Media está constatado que el duelo se realizaba, especialmente por parte de las personas más allegadas, con faldas largas, y vean ustedes aquí la túnica de cola, o la procesión de cauda del Cabildo, la procesión de caudas tendidas realizadas en la Cuaresma. Son faldas largas que se arrastran como símbolo de luto, lo mismo que los pendones, cuando ha muerto Cristo, que van arrastrados por el suelo como señal de luto, y esto viene de mucho más antiguo. Pero había dos manifestaciones en la indumentaria de luto, que era ir con un capuz que a veces se llevaba echado sobre la espalda, y también ese capuz, por cierto, si hay algún granadino, se llama chía. Es el capuz del luto. Y el capirote no era otra cosa que una manifestación de luto. Y eso lo podemos comprobar en toda la literatura y se conserva hasta comienzos del siglo XVII. De hecho, me voy a permitir leer un fragmento del sínodo diocesano convocado por el obispo de Calahorra, don Pedro de Manso, en el año 1600, en el que establecía que ningún clérigo in sacris ni beneficiado puede atraer ni ponerse luto si no fuere por padre o madre, abuelo o abuela u otros ascendientes. Y en estos casos no traigan capirote sobre la cabeza de ninguna manera, salvo en el hombro o a las espaldas, ni manto con falda si no fuere en los primeros 9 días. Por lo tanto, tenemos clarísimamente cómo a comienzos del XVII funciona todavía el vestuario típico del luto, que es ni más ni menos que el que adaptan las cofradías
porque evidentemente salen en procesión celebrando la muerte de Cristo, por el cual están de luto. Por lo tanto, creo que sería bueno que descartemos algunas de estas visiones, yo creo que un poco románticas, o no sé cómo yo diría, de la Inquisición y los capirotes. Bien, la penitencia podía ser, como he dicho, cruenta o incruenta. De forma cruenta, los flagelantes o disciplinantes, que todavía se conservan en San Vicente de la Sonsierra, en La Rioja, pero que estuvieron repartidos por todos los lugares donde había cofradías. También los aspados o empalados, como todavía se conserva en Valverde de la Vera, eran dos tipos de penitencia. Y también una nueva penitencia con la fundación de cofradías de nazarenos, que consiste en llevar la cruz de Cristo. Son penitencias que configuran de alguna manera la primitiva cofradía penitencial, en la cual lo más importante es la penitencia. La penitencia. ¿Para qué salen los hermanos a la calle? Para hacer penitencia. Ese es el objetivo de la procesión. Y en este sentido todos los demás elementos están como muy puestos en segundo término. Bien, y la tercera o cuarta característica que tiene que tener una cofradía penitencial es que celebre su procesión durante la Semana Santa. Es la cuarta obviedad, yo creo. Pero me parece que si se tienen en cuenta estas cuatro características, podemos definir perfectamente lo que es una cofradía penitencial. Segundo, ¿cuándo podemos decir que ha nacido una cofradía penitencial? Pues no es fácil, porque muchas veces se han perdido los documentos. Pero yo creo que es necesario acudir siempre a la prueba documental, que puede ser prueba directa o indirecta. Podemos encontrar el acta fundacional, que no suele ser fácil, sobre todo en el caso de las cofradías del siglo XVI, pero a veces se da. O las reglas, que se supone que se aprueban cuando ya se llevan unas décadas de funcionamiento. En cualquier caso, es muy importante acudir a los documentos. No podemos hacer historia de las cofradías seria si no acudimos a los documentos. No a los que han estudiado los documentos, porque a veces se arrastran errores fatales. En mi diócesis, la cofradía de los Picaos de San Vicente de la Sonsierra, durante años y décadas apareció como fundada en 1501. Yo me fui a ver el libro y era clarísimamente 1551. Unos números allí latinos que se habían interpretado mal y todo el mundo lo había seguido repitiendo, sin ningún problema. Hay que ir a las fuentes documentales. A veces, si no tenemos fuentes documentales directas, tenemos que ir a las indirectas, y en este caso los protocolos notariales y otras muchas fuentes, aunque exigen mucha paciencia por parte del investigador, suelen ser también bastante agradecidos a la hora de recompensar ese tiempo dedicado. Porque sí que es cierto que se puede más o menos certificar un arco de años en el cual podemos decir que ha aparecido una cofradía, por ejemplo, atendiendo a la presencia de dicha cofradía en los testamentos, que suele ser un criterio que cuando no existen fuentes directas nos permite de alguna manera parcelar de una manera bastante exacta la época de la fundación. Y sobre todo los documentos tienen que ser lo más cercanos posible a los hechos, porque si no podemos caer en anacronismos de intérpretes de la historia del siglo XVII y XVIII que no han acudido a los documentos y simplemente han puesto por escrito tradiciones que no tienen fundamento documental. Bien, una de esas podría ser considerar a San Vicente Ferrer como fundador de las procesiones de Semana Santa. No me voy a dedicar a ello, pero en el texto tienen estudiado cómo a partir de las biografías de San Vicente Ferrer se ve que las más primitivas y cercanas al santo no lo dicen y que cuanto más se alejan los datos son más prolijos. Por lo tanto, se ve clarísimamente el proceso de barroquización de una tradición. Bien, ¿cómo se celebraba la Semana Santa a comienzos del siglo XVI? Pues a comienzos del siglo XVI no hay procesiones. Esto es quizás lo más característico, no hay procesiones. La piedad se concentra en torno al monumento, donde hay unos armaos normalmente que custodian el monumento, y hay todavía muchos restos de teatro religioso de la Pasión. Aparecen los sínodos desde Canarias hasta Galicia.
tenemos rastros de esas representaciones de la Pasión que han salido fuera de las iglesias y que siguen teniendo lugar durante los días de la Semana Santa. Y luego tenemos un fenómeno muy curioso, y es el de la presencia de penitentes aislados. Hay documentos, este cuadro es un poco posterior, pero yo creo que nos sirve perfectamente para darnos cuenta de cómo en los días de Semana Santa hay disciplinantes, empalados y nazarenos que por su cuenta salen a hacer las estaciones. Por lo tanto, durante las 2 primeras décadas, podríamos decir, del siglo XVI, la Semana Santa consistiría en la asistencia a los oficios, acudir a las estaciones, es decir, a los monumentos, asistir quizás a algunas representaciones religiosas de la Pasión y también contemplar la presencia por las calles de penitentes. ¿Cuál es la primera cofradía penitencial de la que podemos decir, de la que podemos hablar propiamente como tal? Pues yo me atrevería a decir que siempre es la Veracruz en el Reino de Castilla y en la Corona de Aragón, la Sangre de Cristo. Y estas cofradías, por la documentación que yo voy manejando, se fundan fundamentalmente en las primeras décadas del siglo XVI. Desde la primera década del siglo XVI, en que ya hay una documentación muy evidente, por ejemplo, del caso de Salamanca, hasta mediados del siglo XVI aparecen las cofradías de la Veracruz en todas las principales ciudades de España. Y esto es interesante tenerlo en cuenta, porque para cuando comienza a celebrarse el Concilio de Trento ya hay cofradías de la Veracruz prácticamente en toda España. Y cuando digo España, digo también la España americana, porque ya la había en México, ya la había en Guatemala, ya la había en Lima. El florecer, la pujanza de las décadas primeras del siglo XVI hicieron que también en América se desarrollaran simultáneamente estas cofradías penitenciales para las procesiones de los días de la Semana Santa. El Concilio de Trento es muy importante. Yo cuando doy clase a mis alumnos les digo que el Concilio de Trento para la Iglesia es como la Real Academia Española. El lema de la Real Academia Española, que si yo recuerdo, es limpia, fija y da esplendor. Pues esto es lo que hizo el Concilio de Trento en la Iglesia. Limpió, fijó y dio esplendor. Limpió la doctrina, limpió las costumbres, fijó la doctrina y fijó las costumbres y le dio un esplendor enorme. Ese esplendor se manifiesta en el culto, se manifiesta en el ardor de la evangelización, se manifiesta también en la santidad, que es quizás la mejor manifestación siempre de que una reforma eclesial ha tenido éxito. Bien, pues yo creo que estas cofradías penitenciales de la Veracruz pueden rastrearse bastante cómodamente a partir de 1510 hasta 1550. Hay un grupo muy interesante de cofradías y de esta manera yo me atrevería a decir que estamos casi celebrando con este congreso los 500 años de las cofradías de Semana Santa, porque me parece que por estas fechas es cuando tendríamos que localizarlas. En un primer momento, como decía, son cofradías muy austeras, donde el centro de atención es siempre la penitencia y no la imagen. Y fíjense, en muy poco tiempo, en muy pocas décadas, en 50 años, aquí ven la manifestación de esa pujanza de las procesiones y de las cofradías también en México, que han quedado restos pictóricos muy ilustrativos, pues la pujanza de la penitencia cae en picado, podríamos decir, y tiene una crítica muy acerba incluso por parte de la jerarquía eclesiástica ya para los años 70 del siglo XVI. Hay una crítica muy fuerte y poco a poco se va desplazando la atención hacia la imagen. Cada vez es menos importante dentro del cortejo procesional el penitente como tal y cada vez es más importante como referencia de la procesión la imagen, de tal manera que seguirán siendo procesiones penitenciales porque los hermanos van con hábito, van descalzos, la mayor parte de ellos, algunos se disciplinan, no muchos, se puede comprobar cómo baja el número de disciplinantes, pero lo que es cierto es que la procesión va alcanzando pues, una riqueza cada vez mayor. Tuvieron dos momentos extraordinarios de pujanza las cofradías de la Veracruz. Uno de ellos fue a partir del
Vive Voce Oraculis de Paulo III, que es como el documento que ratifica, por así decir, la ortodoxia de las prácticas de la Cofradía de la Veracruz. 1536 lo pide la Cofradía de la Veracruz de Toledo por medio del doctor Ortiz, y las cofradías lo presentan como aval, de tal manera que incluso en algunos sínodos diocesanos se dice que las prohibiciones que van a afectar a todas las cofradías para que no salgan de noche no afectan a la de la Veracruz porque tiene indulto pontificio. Por lo tanto, es un documento muy importante que va a hacer que las cofradías de la Veracruz se expandan prácticamente desde las grandes ciudades a todos los núcleos poblacionales de los alrededores. Y acabo con una característica que me parece fundamental de las cofradías de la Veracruz, que es su impronta franciscana. Me parece que las cofradías de la Veracruz, dígase lo mismo de la Sangre de Cristo en la Corona de Aragón, son clarísimamente un producto, podríamos decir, de la espiritualidad franciscana. Yo me atrevería a decir, ¿dónde se fundaron las cofradías de la Veracruz? ¿Cuál fue la primera cofradía de la Veracruz? ¿Quién tuvo la idea de fundar la primera cofradía penitencial de la Veracruz? Pues probablemente un franciscano, o un grupo de gente en torno a un convento franciscano que movió, piensen ustedes que en las primeras décadas del siglo XVI en España se está fraguando la Reforma franciscana, con personajes verdaderamente fascinantes, santos, San Pedro de Alcántara, pero en cualquier caso es la Reforma franciscana la que de alguna manera va a llegar al pueblo por la cercanía de los frailes, y se va a institucionalizar la relación entre las cofradías de la Veracruz y la Orden franciscana en el año 1543, cuando en el convento de San Francisco de Logroño, ahí tienen debajo un grabado de la ciudad de Logroño, ahora mismo del convento de San Francisco no queda nada, pero Fray Juan Calvi, superior general de la Orden de los Franciscanos, concede a las cofradías de la Veracruz todas las indulgencias que se pueden conseguir siendo miembro de la fraternidad franciscana, es decir, muchísimas. Y de alguna manera coge la orden franciscana bajo su amparo estas cofradías que va promoviendo de un sitio para otro. Yo lo he comprobado clarísimamente en La Rioja por medio de las veredas de predicación de Cuaresma, cómo los frailes de Logroño van estableciendo la cofradía, de tal manera que en las reglas de los pueblos se dice, y quien quiera comprobar el original del documento de Pablo III o la agregación a la orden franciscana puede ir al convento de Logroño y allí el guardián se lo enseñará. Es decir, se ve perfectamente cómo se irradian desde los grandes conventos franciscanos las cofradías de la Veracruz. Podríamos hablar de otras muchas cofradías. Aquí, sobre todo en Sevilla, comenzaron a difundirse otras titulaciones. Después vendrán las cofradías de la Soledad y el Santo Entierro, las cofradías del Nazareno, en general las cofradías de la Pasión. Y si vamos analizando los estatutos, podremos ver cómo las primeras cofradías fundadas en América lo hacen con los mismos estatutos o reglas de Sevilla. Se ve perfectamente cómo hay un proceso simultáneo, como digo, pero de relación con la metrópoli en un primer momento y sobre todo con los modelos sevillanos de la Semana Santa, que son un modelo que después en América va a tener un éxito tremendo porque es un producto también de la inculturación, de tal manera que tanto en la imaginería como en las formas penitenciales la Semana Santa de América va a ser riquísima y desde luego la tenemos que estudiar como una parte de la Semana Santa o el desarrollo histórico de la Semana Santa de España, porque en realidad en aquel momento no éramos más que pues los reinos hispánicos. Tan españoles eran los que vivían en Lima o en Panamá como los que vivían en Sevilla y en Madrid. Y en ese sentido yo creo que tenemos por delante hacer esa síntesis de la historia de las cofradías de Semana Santa, cuando yo creo que con toda legitimidad podemos decir que estamos con este congreso casi inaugurando, por así decir, las fiestas que podríamos hacer por los 500 años de las modernas procesiones y las cofradías penitenciales como las conocemos. Muchas gracias. Bueno,
Muchísimas gracias, profesor Lavarga, por su brillante intervención, que nos da instrumentos y herramientas para el conocimiento de los orígenes de las cofradías de penitencia, más allá de los localismos o de la fundamentados en la antigüedad de una u otra que tanto nos gusta a los cofrades sevillanos. De modo que muchísimas gracias. Terminamos la mesa redonda con la intervención de la doctora Silvia María Pérez. Bueno, presentar a Silvia para mí es un placer porque es compañera, amiga y muchas más cosas. De modo que la profesora Pérez González, licenciada en Geografía e Historia en la sección de Historia Antigua y Medieval por la Universidad de Sevilla y doctora en Historia por la Universidad Pablo de Olavide. En la actualidad es catedrática de Historia Medieval del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide. Su tesis doctoral, Iglesia y Sociedad en Sevilla, en la Baja Edad Media, que obtuvo la brillante calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad, es toda una referencia en aquellas personas y sus múltiples alumnos que se han dedicado al estudio de la religiosidad popular. Es investigadora de notables proyectos de I+D+I, del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía, y destacada investigadora del grupo de investigación CEIRA que fundara el profesor Sánchez Herrero, uno de los primeros grupos de investigación en la península ibérica, si no el primero, sobre la religiosidad popular. Ha realizado cursos en la Universidad de College de Londres, en la Universidad de Sheffield, ha trabajado en la Torre de Otombo, ha realizado tareas investigadoras en Oporto, en el Archivo Capitular de Sevilla, en la Biblioteca Capitular y Colombina. Es autora de una extensísima lista de publicaciones científicas, revistas, ponencias y congresos especialmente relacionadas con el ámbito de las mujeres y las hermandades, la feminización del mundo cofrade, hospitales cofrades en la Sevilla bajo medieval y otras muchísimas obras. Me paro, porque quisiera destacar especialmente sus excelentes trabajos en el ámbito femenino de la religiosidad popular en la Baja Edad Media en Andalucía y Castilla. Sus destacadísimos trabajos sobre el papel de la mujer en las ciudades bajo medievales andaluzas, especialmente en Jerez de la Frontera. Y quisiera destacar sobre todo su compromiso universitario y social en favor de la mujer, de la historia de la mujer en el pasado, en el presente y en el futuro en las sociedades modernas. Su ponencia, Mujeres y Hermandades, desde la Edad Media hasta la actualidad, es una línea de investigación muy actual y novedosa. Silvia, cuando usted quiera. Muchísimas gracias al doctor García Fernández por su presentación, que está llena de elogios que sin duda no los merezco. Buenas tardes, en teoría tenemos que haber dicho buenos días, pero vamos un poco atrasados. Buenas tardes, señoras y señores, venerable clero, autoridades, dignidades. Y muchas gracias por estar ustedes hoy aquí esta mañana. El doctor García Fernández ha olvidado un dato muy importante en mi currículum, y es que yo soy discípula del profesor Sánchez Herrero. Gran parte de mi formación y de lo poco que yo sé, pues se lo debo a mi maestro. Utilizando el aforismo medieval, simplemente soy una enana subida a los hombros de un gigante. Pues yo necesariamente tengo que hablarles hoy de mujeres y cofradías. Esto no funciona, perdón. Ahora. Ahí tienen ustedes el título del trabajo, Muerte, Mujeres y Cofradías en Andalucía a finales de la Edad Media, un espacio de igualdad. Es la pregunta que yo me planteo. Yo les voy a hablar
del Reino de Sevilla, que sin duda era el espacio geográfico más pujante dentro de ese Reino de Castilla, que fue capaz de conquistar todo un continente y más allá. Pues tengo que empezar diciendo que en la mayoría de las grandes religiones la mujer ha experimentado un trato desigual con respecto a los varones con los que comparte credo. Así ocurría en la Baja Edad Media y dentro de una religión concreta como es el cristianismo romano católico. Por aquel entonces las mujeres, al igual que sucedía en otros ámbitos de la sociedad, pues veía limitados sus derechos simplemente por su condición femenina. ¿Tengo que apuntar allí o aquí? Sin embargo, hubo ciertos ámbitos de la sociedad de ese momento que le permitió a las mujeres pues, desarrollar sus creencias personales, potenciar sus inquietudes religiosas, identificarse con lo que en ese momento era objeto de predicación por parte del clero. Y dentro de esos ámbitos, sin duda, el más importante fue el de las hermandades y cofradías. Les traigo aquí la entrada del diccionario de la Real Academia de la Historia, porque yo en mis trabajos siempre uso la palabra cofrada. Y alguna vez en las redes sociales, que no tengo, pero que me lo cuentan, las redes sociales se está convirtiendo en muchas ocasiones en una guarida de cobardes, pues me han acusado de darle una patada al diccionario. Miren ustedes, yo no soy futbolista y no doy patadas. El término cofrada está perfectamente admitido en la Real Academia de la Historia. Así es, profesor Lavarga. La documentación, porque los historiadores tenemos que basarnos y tenemos que respetar de manera absolutamente estricta la documentación, con todos sus fallos, pero tenemos que respetarla, pues son dos, fundamentalmente las reglas de cofradía y hermandades de los siglos XIV, XV y XVI, y también, que ya lo ha anunciado el profesor Lavarga, los protocolos notariales. Yo soy adicta a los protocolos notariales, como ha dicho el profesor Lavarga, exigen mucha paciencia, pero son sumamente agradecidos y todos los días uno sale con información después de haber estado un buen rato analizando protocolos notariales. Vamos a hablar de las cofradas, cómo una mujer podría convertirse en miembro de una cofradía sin necesidad de que el Constitucional interviniese. En aquella época no había ninguna necesidad del Constitucional. Pues mire ustedes, se podía ser cofrada por iniciativa propia, con el objetivo de recibir beneficios. Las hermandades y las cofradías proporcionaban servicios muy interesantes y que la sociedad demandaba de manera intensa, o bien para tomar parte en ciertas ceremonias y cultos. Cuando una mujer quería ingresar en una cofradía, pues tenía que tramitar una solicitud que después era analizada por la Junta de Gobierno. Al igual que a los hermanos, se le exigía una serie de requisitos. En primer lugar, que el acto fuese absolutamente voluntario, y después tener unas cualidades que de forma igualitaria se le exigía a los hombres: ser honrada, de buena vida, de buena fama, no estar amancebada, no ser negra, ni mulata, ni mora, y tener limpieza de sangre ya avanzado el siglo XVI. También había excepciones, no se permitía entrar en las cofradías a mujeres que habían sido objeto de alguna condena jurídica, o bien las que eran adineradas, porque se tenía miedo que acabasen dominando la cofradía. Y muchas veces la condición de la esposa se convertía en obstáculo para que el marido no ingresase. Cuando un hombre estaba casado con una mujer que incumplía las condiciones que yo les he indicado, pues no se le permitía la entrada en la cofradía. Las cofradas, como los cofrades, tenían que pagar una cuota de entrada. Esta cuota de entrada, pues, según cada una de las cofradías, tenía una naturaleza diferente. Normalmente era la misma. Cofrades y cofradas pagaban lo mismo, pero en otras era menor, porque se dice en la regla que traían poco provecho, pues aprovéchela usted si tienen poco provecho. Era la misma que la de los hermanos de luz. Los hermanos de luz son de segunda categoría con respecto a los hermanos de sangre, y también pagaban menos aquellas mujeres que simplemente querían formar parte de la cofradía para que las enterrasen.
¿Qué sucedía con la Junta de Gobierno? Pues miren ustedes, en principio las reglas dicen que las mujeres no pueden formar parte de la Junta de Gobierno, pero luego nos vamos a la realidad que reflejan los protocolos notariales y para el caso de Jerez yo he encontrado una priosta, Elvira Bernal. En esa época los priostes eran el equivalente a los hermanos mayores porque se encargaban de la mayoría de los asuntos de las distintas hermandades y cofradías, con lo cual ya tenemos una hermana mayor en el año 1470. También se dice que las mujeres no pueden acudir a los cabildos, es decir, las reuniones donde se toman las decisiones. Volvamos a la realidad. Ahí está el documento que refleja un cabildo que celebró la hermandad de Camas, la hermandad de la Veracruz de Camas en el año 1540 y ahí hay una señora que se llama Catalina Guzmán. Es decir, por un lado está la norma, pero por otro lado está la realidad que siempre se acaba imponiendo. En cuanto a otras formas de relación, pues miren ustedes, las cofradías en esta época, hasta finales del siglo XVI, pues son agentes, por ejemplo, agentes económicos muy importantes dentro de las ciudades. Por ejemplo, tienen un predominio muy importante en todo lo que se refiere al mercado inmobiliario. Pues las cofradías alquilan sus bienes inmuebles a sus cofradas, también le prestan dinero, pese a que el préstamo de dinero está condenado porque es usura. Comercian con ellas, a veces las contratan para que trabajen en el hospital de la cofradía, con lo cual todo esto nos está demostrando que las cofradas durante los siglos XV y XVI pues estaban muy presentes en sus hermandades. Y vamos a la muerte, que es el tema central del trabajo que ustedes podrán leer en las actas, porque a diferencia de lo que ha dicho el señor cardenal Tolentino, y lleva toda la razón, que ahora la muerte tiene mucho de tabú en nuestra sociedad, pues no lo era así en la época que yo estudio, porque la muerte era algo absolutamente cotidiano para las sociedades de la época. Los índices de mortalidad eran muy altos y se convivía perfectamente con ella. Además, constituía una gran preocupación el hecho de que se le diese un digno entierro a las personas y se celebrase los oficios difuntos. Y ahí estuvieron las cofradías y hermandades atentas a esa necesidad que tenía la sociedad y acabaron monopolizando estas actividades. Pues el protocolo que se desarrolla para la cofrada es exactamente el mismo que se le prestaba al cofrade. Cuando una cofrada se sentía enferma, sus familiares lo comunicaban a la Junta de Gobierno de su hermandad y rápidamente se conformaba un turno de hermanas que la acompañaban en su lecho de enfermedad para rezar con ella Padre Nuestro, Ave María, recordándole que tenía que arrepentirse para alcanzar la gloria. Es decir, la enferma cofrade, como el enfermo cofrade, no estaba solo. Pero sí, a pesar de los rezos, pues la muerte llamaba a su puerta. Las cofradías rápidamente ponían en marcha todo lo que era el proceso de enterramiento y de celebración de honras fúnebres. El documento, la base documental que mayor información nos aporta al respecto, pues son los testamentos que ya ha mencionado el profesor Lavarga, y en ello se observa una absoluta preocupación muy intensa por el momento en el que el alma abandonaba el cuerpo. Se temía que se quedase sola. Entonces, para ello se invocaba a los ángeles psicopompos, esos ángeles que acompañan al alma una vez que abandonan el cuerpo, que tienen ustedes ahí representadas. Por eso en los testamentos hay mucha referencia a las hermandades que tienen como vocación a los ángeles, precisamente por esta vocación que los ángeles desarrollan en el acompañamiento del alma. Y con el entierro, pues la persona fallecida abandonaba el ámbito privado del hogar y iniciaba una ceremonia pública que representaba su último tránsito por los lugares que habían formado parte de su cotidianidad. En estos cortejos fúnebres, a los que se trataba de dotar de la mayor solemnidad posible y siempre estaba en relación directa con la capacidad económica del fallecido, pues las cofradías tuvieron una importancia fundamental, porque ellas acudían con sus andas para transportar al fallecido, con sus enseres. Muchas cofrades en sus testamentos les recuerda a la cofradía que tienen que usar el
paño rico para cubrir su féretro y, por supuesto, toda la hermandad, los miembros de la hermandad portando candelas en las manos y rezando Padre Nuestros y Ave María. Sitúense ustedes en una ciudad no bien alumbrada, de calles estrechas, con ese sonido de los rezos. Piensen ustedes que había hermandades que tenían un componente humano muy nutrido. Todo eso tenía que ser impactante para quienes veían estos cortejos fúnebre. La dirección del cortejo fúnebre pues era diferente según si la persona fallecida, si la cofrada pues quería enterrarse en una parroquia o convento dentro de la ciudad o si era fuera de la ciudad. En este caso, pues la cofradía tenía la obligación de acompañarla hasta las puertas, donde ya otras personas se encargarían del traslado hacia el otro lugar. En las reglas se establecen dos tipos de entierro, el de cabeza mayor y el de cabeza menor. El del cabeza mayor, que era el que tenía mayor solemnidad, pues disfrutaban de forma igualitaria los cofrades y las cofradas, al igual que la mujer del cofrade. El de cabeza menor, pues era gozado por los familiares del cofrade o también de la cofrada. Y una vez que tenía lugar el entierro, se iniciaba la serie de oficios de difunto que cada persona tuviese a bien encargar. En el caso de los testamentos de las cofradas, pues hay un predominio de las fiestas marianas, ahí hay una vinculación femenina entre las cofradas y la Virgen, también a todos los santos. También se mandan las remembranzas, que son como un recordatorio, una misa recordatoria del fallecido, en este caso de la fallecida, misas de distinta naturaleza. Y para costear estos bienes se donan propiedades generadoras de renta a perpetuidad, porque tanto los cofrades como las cofrades son conscientes de que su vida no ha transcurrido por los adecuados cauces cristianos y piensan que van a permanecer mucho tiempo en el purgatorio y van a necesitar muchos oficios de difunto para alcanzar la gloria junto al Padre. Las cofradas también participan en otros cultos, como las misas de mes, las misas por el patrón, y también participan en la procesión de disciplina. ¿Por qué? Porque las reglas prohíben continuamente que las cofradas estén en la procesión de disciplina, y cuando algo se prohíbe es porque se está produciendo. Y para concluir, pues yo les puedo afirmar que las cofradías y hermandades de los siglos XV y XVI establecieron unas relaciones con sus cofradas de absoluta igualdad con respecto a los hermanos. Sin embargo, cuando llegamos al siglo XXI nos encontramos que esto no es así. En el año 22 yo tuve el honor de dirigir un libro que se llama Mujeres y Hermandades, la feminización del mundo cofrade, y ahí se hizo un estudio de las juntas de gobierno de las instituciones cofrades andaluzas. Pues miren ustedes los porcentajes de 283 instituciones cofrades, hay mujeres en el 96% de las juntas, pero solo representan el 20% en esas juntas. Los cargos que tienen las mujeres pues son cargos muy secundarios. Están en la vocalía, en la diputación, en la caridad, en la formación y en la secretaría. Las hermanas mayores en el año 22 representaban dentro de la Junta de Gobierno el 5%, ahora serán menos, porque las 5 que había en Jerez ya no están. Con lo cual, estamos en un momento en el que la igualdad entre hermanos y hermanas dentro de nuestras cofradías no se está cumpliendo. De hecho, el Constitucional pues tiene que intervenir, y que a mí, la verdad, me sorprende mucho que estas cosas sigan sucediendo. Y ya un mundo que es absolutamente masculino es el mundo de la costalería. Precisamente el lunes salió una noticia de Ciudad Real en la que la Hermandad del Cristo de la Caridad prohibía a las costaleras continuar saliendo. En el año 2013 no había costaleros suficientes y se recurrió a las hermanas. Todo ha ido muy bien hasta que ya se ha recuperado el número de costaleros y ahora dicen que por razones técnicas las mujeres ya no pueden ir debajo del paso. Cuando en las hermandades empezamos a hablar de razones técnicas, estamos perdiendo totalmente el sentido que tiene una cofradía. Porque una cofradía tiene que ser solidaridad, caridad, fe, igualdad. Pues todo esto no se está cumpliendo. En la fila del cuarto de baño pues me he enterado que esto también ha pasado en una localidad muy cercana a nosotros. Con lo cual, para terminar, y me he ajustado al tiempo, para terminar, pues yo asumo el lema del Congreso. Vamos a seguir caminando en esperanza,
en aras de conseguir esa igualdad a todos los niveles, porque no vale que las mujeres estemos en funciones más secundarias, también tenemos que estar tomando decisiones. Me gusta mucho traer esta imagen de la resurrección, que al fin y al cabo es lo más importante en la vida de un cristiano. Los grandes domingos de resurrección que yo he vivido no los he vivido aquí en España, los he vivido en Inglaterra en mis estancias investigadoras, porque los protestantes celebran el Día de la Resurrección como una fiesta, una enorme fiesta, y yo la he vivido allí. Pues la resurrección, que es el momento más importante, resulta muy clarividente. Cristo cuando resucitó, las primeras personas que lo vieron fueron las mujeres, porque las mujeres siempre estamos ahí y porque la fe no entiende de género. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Silvia por esa vindicación tan activa del papel de las mujeres en las cofradías a lo largo de la historia y en el presente, y esperando que este caminando entre esperanza en el ámbito femenino tenga éxitos más pronto que tarde. Agradeciendo la presencia magnífica de los ponentes, la asistencia de todos ustedes, pues el presentador del día de hoy toma la palabra. Muchísimas gracias. Quiero agradeceros a todos vuestra participación en este acto y en esta mesa redonda, que ha sido muy interesante y en la que creo que hemos abordado aspectos muy interesantes, como decía, y sobre todo también no exentos de polémica en algún caso, o también reivindicación. Yo creo que ha sido muy rica y muy variada, y que hemos visto aspectos relacionados pues con el derecho, que es muy importante dentro del mundo de las hermandades, con la liturgia, con la historia de nuestras cofradías, y también con la reivindicación del papel de la mujer en las hermandades. Aprovechando que tengo el micrófono, me voy a tomar una pequeña licencia y voy a decir que es verdad que en las hermandades se ha hablado siempre de hermanos y hermanas, de nazarenos y nazarenas, pero no de cofrades y cofradas. Así que a partir de ahora pues también tendremos que decir cofrades y cofradas. Y deciros también que es verdad que, pues, sobre todo para los de fuera, muy brevemente, que aquí en Sevilla se suele, porque muchas personas preguntan, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre hermandades y cofradías? Aquí se suele decir que la hermandad es la que tiene la actividad durante todo el año, digamos que la vida interna, y la cofradía es cuando la hermandad sale a la calle, cuando está en la calle. Cuando, bueno, dentro de la calle pues, hay nazarenas, hay acólitas y hay diversas funciones dentro de la hermandad, y ya, como decía, pues también tendremos cofradas. Y ya paso, sin más, muchas gracias por vuestra participación. Vamos a dejar unos breves minutos de recesión, 5 minutos nada más, porque vamos con atraso con el horario.